Soy Bárbara Bilbao, soy licenciada en Comunicación Social y magíster en Ciencias Sociales. Tengo 31 años y doy la materia Comprensión y Producción de Textos en Artes en el ciclo introductorio de la Escuela Universitaria de Artes. Cuando surgió la modificación el año pasado del curso de ingreso al ciclo introductorio, todos los profesores y profesoras, y en mi caso particular, como estaba también en coordinación de materias, fue muy interesante la idea de pensar cada una de las materias orientadas específicamente a las carreras de las unidades académicas a las que pertenecían. Yo soy parte de la Escuela Universitaria de Artes, por lo tanto se han pensado las materias tanto de escritura como de pensamiento social, como introducción al conocimiento, desde la perspectiva de las artes, tratando de focalizar en el campo de las artes, tratando de manejar materiales acordes a las carreras de música y a las carreras de la tecnicatura en producción digital y artes digitales. Bueno, eso es muy heterogéneo, porque siempre depende del grupo y también las expectativas que tenga el grupo y la unión que tenga el grupo, ¿no? O sea, ya no es solo la estrategia pedagógica que una utiliza, sino, bueno, si ese grupo está dispuesto, ¿no?, a hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado con la Comisión 3, que es la que era de ustedes, eran un grupo tan proactivo que cada propuesta que yo podía hacer era un incentivo para ustedes. Entonces, de alguna manera, como una retroalimentación, yo me incentivaba y me motivaba con ustedes. Entonces, cuando llegamos a la parte de obra de teatro, por ejemplo, o de género teatral, que ustedes tuvieron que representar o Galileo Galilei, ¿no?, de Bertolt Brecht, o Marica de Campoy, y lo hicieron hasta con vestuario, ¿no? O sea, cuando yo solamente les había pedido una pequeña interpretación o cómo interpretarían esto, ¿no? O sea, como trabajando otro lenguaje, que es el lenguaje de la actuación o de lo performático. Y ustedes lo hicieron con un compromiso que yo me emocioné, hasta lo filmé, me pareció, y lo mostraba y me pareció fantástico. Eso siempre depende del grupo. Hay grupos más proactivos y grupos menos proactivos. Ahí está en el docente ver, bueno, cómo resuelve, digamos, la propuesta de actividades de acuerdo al grupo. Bueno, la idea en radio, nosotros cada vez que pensamos las jornadas culturales del ciclo introductorio a fin de año, que las hacemos en conjunto con el Departamento de Ciencias Sociales, es cómo pensar, cómo articular una exposición, una muestra, una instalación, una performance, desde el trabajo que ya se hace en el aula, ¿sí? Con lo cual es una tarea bastante difícil, porque es sentarse a pensar cómo hacemos para mostrar, cómo hacemos para atravesar la frontera del aula, eso que funciona también en el aula, que es aprender un género discursivo y escribirlo y leerlo, e interpretarlo, ¿no?, y producir uno propio. Y en el caso del radioteatro era poder articular otro lenguaje. Y ahí, por supuesto, que entra la tecnicatura en producción digital en relación con la de composición y música y tecnología, porque hay en la radio, como dispositivo, como medio comunicacional, es un dispositivo muy potente para trabajar. Es un radioteatro que nosotros trabajamos en el aula para analizarlo desde la perspectiva de la ficción y la realidad. ¿Qué ficción, qué es realidad, ¿no?, y cuándo se cruzan esas fronteras? Entonces, también armar ese dispositivo ficcional, ¿no?, de un ataque alienígena a la Tierra, nos parecía interesante, ¿no?, para poder también pensar el momento histórico en el que vivimos, en el que a veces las cosas se tornan un poco confusas o no entendemos bien qué es lo que pasa o cómo se genera la violencia, digamos, todas esas cosas que la ficción a veces nos ayuda a resolver, ¿no?, y amigarnos un poco con esa realidad. ¿Cómo atravieso la frontera del aula? ¿Cómo atravieso la frontera entre la ficción y la realidad? ¿Cómo atravieso la frontera entre lo que digo, ¿no?, y lo que siento? Entonces, entre el deseo, el deber, ¿no? Y ese es el eje central, y desde allí se estructuran
bueno, esto que salió, ¿no? Que es la muestra y el radioteatro, que bueno, espero que les guste.